noches. Un momento, por favor, estoy acá haciendo el enlace con Zoom. Ya creo que ahora sí podemos estar en enlace Zoom y Facebook Live. Por favor, si no es así, les agradezco que lo compartan a través del chat. La idea es que podamos hacerlo a través de diferentes plataformas y que podamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Agradecerles a todos su participación, que hayan cumplido con esta agenda, esta cita que nos propusimos, contarles que es la primera vez que hacemos este tipo de conferencia utilizando pues estos medios de muy generación de hoy en día. Entonces, siendo así, les contaremos que esta pequeña charla se tratará de los pasos a seguir en la correcta reclamación del seguro de vida tradicional, incluido un amparo muy particular que se llama incapacidad total y permanente. Antes de comenzar en materia, pues les quiero contar quién soy. Mi nombre es Miguel Andrés Prada Vargas, soy abogado, especialista en seguros y con una maestría también en seguros y gerencia de riesgos. Me gusta este tema, me apasiona. También soy profesor universitario en este tipo de materias o de cursos, tanto de seguros como de reaseguros. También pues acompañado a través de una actividad litigiosa a través de los años como abogado. Ya llevo, creería yo que una década asesorando en este tipo de reclamaciones, tanto judiciales como extrajudiciales, en contra de compañías de seguros. Experiencia que se ha conseguido a través de ser parte de Grupo Ubicar, que está conformada por una firma legal que se llama Ubicar Abogados, ya casi con 10 años de experiencia, más de 70.000 millones de pesos en reclamaciones, en cuantías de diferentes asuntos, y ubicados en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Desde aquí, desde Ubicar Abogados, hemos avanzado en lo que consideramos que es una lucha justa, preservando los derechos adquiridos por nuestros clientes a través de pólizas de seguro o contratos de seguro. Habiendo ya hecho, pues, obviamente la introducción, ahora sí describiremos los puntos que trataremos, cómo vamos a llevar el orden de esta reunión. Empezaremos a contar de qué trata o en qué consiste un seguro de vida tradicional y en qué consiste el amparo de incapacidad total y permanente. Luego hablaremos de la solicitud de asegurabilidad y las obligaciones de ley en la declaración sincera de riesgo, en cuanto a lo que tiene que ver con edad, enfermedades. También explicaremos un poco lo que es la subjetividad del valor asegurado, la multiplicidad de seguros de vida, los beneficiarios y el orden sucesoral, para luego ya entrar en materia de este webinar, que sería como tal, qué paso seguir para tener una reclamación exitosa entre las compañías de seguro de vida. Y finalmente recordaremos lo que hemos hablado alrededor de estos minutos, dando unas conclusiones sobre el tema de hoy. Siendo así, entonces comenzaremos con explicar de qué trata un seguro de vida. Pues es como tal un contrato en el que una compañía previamente autorizada por el gobierno, Superintendencia Financiera, puede comercializar un producto en seguros. Y lo podrá hacer a través de todo aquel que tenga un interés en proteger su vida y también generar algún tipo de auxilio o indemnización en caso de que se generen unos eventos indeseados. Todo aquello que no queremos y que ojalá nunca nos suceda, pero que infortunadamente pasa. Las coberturas principales de un seguro de vida estarán en el fallecimiento o en la muerte, y el amparo básico lo cierra lo que conocemos como incapacidad total y permanente. El principal, que es el de muerte, pues es aquel que en caso de ocurrir este evento, la compañía aseguradora pagaría el valor asegurado que se hubiese pactado en vida a una serie o a un único beneficiario, depende de la voluntad que haya tenido el tomador del seguro.
Luego vamos a ver que el amparo de incapacidad total y permanente, este sí lo podrá disfrutar el mismo tomador o asegurado, porque en caso de que ocurra un accidente o por su propia condición de salud llegase a impedírsele realizar una actividad laboral, empresarial y que de alguna manera no pudiese tener ese ingreso al que habitualmente está acostumbrado, pues la compañía de seguros va a generar un pago equivalente al valor asegurado que se hubiese estimado entre las partes. Esto a grandes rasgos es lo que se conoce como un seguro de vida tradicional, entendiendo que es el amparo básico de muerte y incapacidad total y permanente. Sabiendo esto, podemos pasar al segundo punto que hemos puesto en este orden o en lo que queremos contarles a través de este webinar, que será la solicitud de asegurabilidad y las obligaciones de ley en la declaración sincera de riesgos o del estado de salud de la persona interesada. ¿En qué consiste esto? Toda compañía de seguros usualmente ha definido previamente un formulario donde indagan sobre los datos básicos de esa persona que quiere obtener ese seguro de vida. Se va a identificar pues quién es, género masculino, femenino, nombre completo, documento de identidad, en dónde vive, qué gustos tiene. Algunos formularios más extensos que otros dependiendo de la compañía aseguradora. Pero casi todas, o en realidad todas, van a tener un cuestionario respecto a nuestro estado de salud y nuestra edad. Y allí es importante tener presente que todo tomador de seguro deberá decir nada más que la verdad. Hombre, mujer vanidosa que no guste decir su edad, acá no es el momento para hacerlo. Si llegamos a ser inexactos en la edad que estamos declarando a través de esa solicitud de seguro, más adelante cuando se presente ese evento indeseado sobre el cual está dando cobertura a la compañía aseguradora, podrá negarse a su pago, podrá objetarlo por no haber cumplido con esa declaración sincera. Pero no únicamente se dará respecto a la edad, sino también respecto a esas enfermedades que tengamos o que hayamos tenido. Inclusive no solo nuestras enfermedades, sino nos preguntarán también sobre antecedentes familiares. Acá, con más razón, debemos ser absolutamente certeros en las respuestas. Estos cuestionarios van dirigidos a través de unas respuestas sencillas y afirmativas de un sí o un no. Debemos hacerlo en estas casillas, pero aún así, si creyéramos que debemos aclarar o que alguna de las enfermedades no están allí o el diagnóstico no está formulado o preguntado como corresponde, debemos, en lo posible, hacer la aclaración de nuestro puño y letra en el mismo formulario. Más adelante explicaremos el por qué o la importancia que tiene este tipo de anotaciones o observaciones que les estoy realizando. Luego también hay que decir, dentro del orden que hemos propuesto, de la subjetividad del valor asegurado en los seguros de vida. ¿A qué se refiere esto de subjetividad? Nuestra vida y el de nuestros seres queridos es incuantificable. Es de tal importancia que ningún dinero del mundo seguramente sería suficiente para suplir la pérdida. Por eso, en comparación a otros seguros, por ejemplo, los generales, donde podremos estar generando coberturas para un vehículo, para una casa, pues se tendrá como referencia un valor cierto y objetivo, el valor comercial que se tenga dispuesto en mercado, por ejemplo. Pero cuando tratamos de la vida, pues habrá un infinito. No tendremos una limitación coherente o definida, porque como ya dije anteriormente, pues ninguna vida se le puede poner precio. Y entonces acá en esa subjetividad podremos ser libres de colocar cualquier valor asegurado que queramos. Lo que debemos tener suficientemente claro es que ese valor que está allí incidirá directamente en el precio del seguro o en la prima del seguro y que también de generarse ese evento amparado, pues será esa la suma que entregue la compañía aseguradora a los beneficiarios o al mismo asegurado en caso del amparo de incapacidad total y permanente. Y como es subjetivo, pues también podrá darse que haya una multiplicidad de seguros de vida. Podemos querer tener
o contratar todos los seguros de vida que queramos, no hay un límite y no podrá entonces la compañía aseguradora seccionar el coaseguro no autorizado o el afirmar que por existir otras compañías de seguro que ya han pagado indemnizaciones por ese seguro de vida no dará lugar al pago por esa compañía. Eso pues está totalmente prohibido por lo que ya hemos explicado. Otra parte importante de los seguros de vida es los beneficiarios. En caso del fallecimiento del tomador al asegurado, ¿a quién puede colocar allí? ¿Quién será el que recibirá la indemnización, ese valor asegurado? Aquí podrá ser cualquier persona que sea de nuestro interés. Como tomador del seguro, ninguno de nosotros estamos obligados a especificar o a contarle a la compañía cuál es la relación de consanguinidad o cuál es la afinidad civil o comercial que tengamos con esa persona. No estamos obligados a ellos por la ley, simplemente el que nosotros queramos, el que tengamos como voluntad de generarle algún beneficio económico, alguna indemnización. También hay que aclarar que en caso de que hayamos omitido colocar en nuestro seguro de vida quién queremos que sea nuestro beneficiario, pues allí de manera supletiva, sustituyendo esa voluntad que no expresamos a la compañía aseguradora, pues ellos determinarán que los beneficiarios son aquellos que correspondan en el orden sucesoral y que está dispuesto en la ley. Entonces podría ser la cónyuge, podrían ser los hijos, podrían ser en ausencia de ellos dos los ascendentes, es decir, los padres de ese tomador del seguro, y si no estuvieran esos ascendentes en vida, o esos padres podrán ser los colaterales, es decir, los hermanos. Y entraría o se necesitaría que hubiese una sucesión de esa persona que falleció para que aquellos que se creen con derecho puedan reclamarle a la compañía aseguradora el pago de la indemnización. Entonces ya tenemos claro qué es un seguro de vida, qué se entiende por solicitud de asegurabilidad o solicitud del seguro de vida, cuál es la obligación de declarar sinceramente el estado de riesgo, la edad y las enfermedades que se tengan o se hayan tenido. Ya también explicamos la subjetividad del seguro de vida, la multiplicidad de los seguros de vida, los beneficiarios y el orden sucesoral. Entonces ahora podremos comenzar en lo que nos interesa de este webinar, que son los pasos a seguir en una correcta reclamación del seguro de vida a una compañía de seguros. Todo está dado a través de un artículo del Código de Comercio que es el 1077. Allí nos dicen que todo tomador o asegurado o beneficiario de un seguro deberá acreditar unos requisitos para que la compañía de seguros esté obligada a pagar la indemnización. Esos requisitos serán la demostración de la ocurrencia y la cuantía de la pérdida. En los seguros de vida particularmente no hay ningún inconveniente en la acreditación de la cuantía o de la pérdida, porque como les conté, será el valor asegurado que se haya pactado en ese seguro de vida. Y solamente bastará con acreditar o allegar una copia simple de esa póliza de vida o esa solicitud de seguro donde se especifica el valor de ese seguro y con eso estaremos cumpliendo con ese requisito. Pero hay otro que sí es mucho más complejo y que es el de la demostración de la ocurrencia del hecho. ¿Cuáles serán esos? Que si estamos frente al amparo de muerte, pues demostrar efectivamente de que el asegurado falleció. ¿Cómo podemos hacerlo en la cobertura de muerte? Pues será entonces el certificado de defunción y acompañada de ese certificado de defunción, pues aquel que tiene o cree tener el derecho para reclamar en calidad de beneficio tendrá que identificarse a través de una copia de su documento de identidad, una cédula o cualquier otro documento equivalente. También en ocasiones se acompaña el certificado de nacimiento de aquella persona en el caso de que no se haya dispuesto en vida por el asegurado cuáles serán sus beneficiarios y así pueda demostrar que es un heredero de ley. Si se tratara del cónyuge, el certificado de matrimonio, y este es un requisito que ahora es una práctica muy usual y muy generalizada de todas las compañías aseguradoras. La historia clínica de quién era el asegurado o el tomador de la póliza de vida. Esa historia clínica se utiliza por el sector asegurador para poder
indagar, investigar si efectivamente el tomador en la solicitud de aseguramiento declaró sinceramente el estado de riesgo. Y si fue honesto al contestar el cuestionario sobre los padecimientos y diagnósticos que tuvo o que llegó a tener en el momento del ejercimiento de esa solicitud. Y es parte fundamental para que la compañía aseguradora cumpla su promesa de pago o, por el contrario, la objete o niegue como tal cumplir con esa obligación de indemnizar. Y está sustentado en la ley mercantil porque el artículo 1058 del Código de Comercio advierte que cuando mienta el tomador del seguro sobre el estado de su riesgo, sobre el estado de sus enfermedades o sea inexacto en las mismas, pues el castigo que dispone la ley por esa mentira, por esa inexactitud, será la nulidad del contrato. Es decir, que no produce los efectos que uno quiere, y es que en el caso de que se dé ese evento indeseado, pues haya ese auxilio económico, el pago de esa indemnización. ¿Y por qué lo castiga de esta manera la ley? Porque pensaría en su momento ese legislador, ese que finalmente hace la ley, que está violando un principio de todo contrato, y es que debemos estar en igualdad de condiciones. Que si vamos a comprar un automóvil, una casa, pues debemos saber en qué estado está esa casa. Si la cañería está bien, si la pintura está bien, si las modificaciones que se le han hecho a su estructura corresponden. Lo mismo es en el seguro de vida. Porque así como en la compra de la casa, pues la compañía de seguros podrá definir si finalmente expresa su voluntad para expedir esa póliza de vida o por el contrario no lo hace, o finalmente cobra una prima mucho más alta porque considera que su riesgo de pagar esa indemnización pues es diferente. Es diferente, por ejemplo, si siendo un consumidor habitual de tabaco o de licor, no lo informa en la declaración de asegurabilidad, que los estudios médicos han acreditado que estas personas pueden aminorar su expectativa de vida. Y por eso, pues, se le da esa posibilidad al asegurador de que desconozca esa póliza de vida y no pague la indemnización. Siendo así, esos serían los requisitos que reunimos para reclamar el seguro de vida cuando se activa ese amparo de muerte. Cuando hablamos del amparo de incapacidad total y permanente cambia, recordemos que acá el asegurado no ha fallecido, sobrevive, pero tiene una disminución de su capacidad laboral, que es medida a través de una junta médica regional, que es un organismo especializado que va a hacer una valoración y que va a calificar en cuánto fue esa pérdida de esa capacidad laboral. Acá también las compañías aseguradoras son libres en disponer cuáles son las condiciones que se exigen para que el tomador del seguro reconozca que efectivamente tiene derecho a esa indemnización. La mayoría de las compañías ponen esa prueba, que sea la pérdida de la capacidad laboral de una junta médica regional y luego que el porcentaje sea en ocasiones del 50, 60 o 70%. Eso es de libre disposición por el asegurador. Ya pasamos una época gris, negra, en la que las compañías aseguradoras ponían cláusulas abusivas y de donde no dejaban a criterio de interpretación del tomador del seguro convalidar si efectivamente tenía derecho. Y había redacciones de cláusulas, por ejemplo, en donde decía que no podía desempeñar ningún tipo de actividad laboral. Entonces, por ejemplo, si yo era un médico cirujano y tenía una lesión en mi mano que me impedía ejercer mi actividad y me calificaban con más del 50% en esa pérdida de capacidad laboral, la compañía aseguradora negaba el pago de la indemnización, argumentando que yo podría desempeñar cualquier otra actividad porque el resto de mis funciones y de mi cuerpo estaban hábiles. Luego de mucho trasegar y diferentes demandas, esto ha ido cambiando y la mayoría de las compañías sensatamente han corregido lo que considero yo que era un error porque no le daba la transparencia y la tranquilidad que todo consumidor de diferentes productos y servicios debemos tener, y es que cuando nos hacemos a ese bien o a ese servicio, pues en algún momento que lo utilicemos o que llegamos a necesitar de él, debe darse y no por el contrario negarse y rechazar su pago. Entonces, volviendo acá, esos dos elementos
que es la demostración de la ocurrencia con todo lo que les acabo de comentar, y la cuantía de la pérdida, que es sencillo, únicamente la copia de la póliza o la solicitud de seguro donde se diga de cuál es el valor asegurado, dará paso a que la compañía aseguradora en el término de un mes se pronuncie respecto a esta reclamación. En el término de ese mes deberá objetarlo si considera que hay alguna anomalía, irregularidad en la celebración del contrato, o proceder a su pago. Si se llegase a negar al pago de manera, digamos que no sustentada, no de una manera seria, objetiva, pues la ley también prevé una sanción, una multa, y es que aquel que pretenda dilatar como compañía aseguradora el pago de sus obligaciones y sus indemnizaciones tendrá como castigo el pago o la obligación de pagar intereses moratorios a la máxima legal durante todo el tiempo que se demore en el cumplimiento del desembolso de esa indemnización. Ese es un tema interesante y que nos queda como una herramienta fuerte a los abogados litigantes en este tipo de asuntos. Y es, pues, de una manera un trámite de apremio para que las compañías aseguradoras reconozcan sus obligaciones y procedan a su pago oportuno. Y es que acá también se vuelve, en ocasiones, siendo justos, no por todas las compañías aseguradoras, unos mecanismos distractores y dilatores, donde empiezan a hacer requerimientos de información y exigir otras pruebas, y que entonces quiero que me llegue la historia clínica de hace 6 o 7 o 8 años, que quiero que me haga otra valoración médica, que me parece que la Junta Médica Regional se equivocó en la calificación de la pérdida de capacidad laboral, y entonces quiero que lo haga un médico propio. Todo ese tipo de herramientas, por llamarlo de otra manera, no están permitidas en ley. Y es que la compañía aseguradora no puede abusar de su posición dominante para hacer intramitable la solicitud de pago de indemnización. Acá la ley nos protege y también la jurisprudencia, y ha especificado en innumerables sentencias que hay libertad probatoria por parte del tomador o el asegurador, o el asegurado o los beneficiarios. Todo aquel que se considere con derecho de reclamarle a la compañía aseguradora el pago de una indemnización, en este caso de incapacidad total y permanente, pues podrá hacerlo como considere que es oportuno. No tiene que tener una tarifa legal en acreditar la prueba, tal cual voluntad del asegurador, sino que siempre que se llegue a generar convicción sobre la demostración de la ocurrencia de los hechos, ya sea la muerte o la incapacidad total y permanente, y la cuantía, pues deberá, como tal, cumplirse, sin dilatar. Eso es importante, recordemos. No todo lo que dice la compañía aseguradora es cierto, no todo lo que ellos creen que están haciendo en correcta forma da lugar, y por eso es importante también conocer nuestros derechos y asesorarnos de aquellos que tienen de pronto esa experiencia, que ya han vivido este tipo de situaciones. Con esto, pues, volvemos a las conclusiones. Recordar lo importante, los pasos que se deben seguir en la reclamación, pues será demostrar la ocurrencia del hecho. Ya dijimos que si se trata de muerte, pues será principalmente aportar el certificado de defunción. Luego, aportar otro tipo de documentos, que podría ser la identificación de reclamante, el certificado de nacimiento, el certificado de matrimonio, la historia clínica, dependiendo cómo se vaya dando. La cuantía de la pérdida, reitero, únicamente el certificado de seguro, con eso será suficiente, y sabemos que si pasa un mes y no hay una respuesta afirmativa o coherente con nuestra reclamación, pues empezarán a causarse los intereses moratorios hasta que efectivamente se cumpla el pago de la indemnización. Ahora, esto es lo básico. Hay casos muy puntuales y muy particulares que pueden ser muy agudos en el análisis. Por eso hay firmas legales como la nuestra. En nuestro caso particular, digamos, tendríamos un beneficio, un plus. Toda aquella persona que haya estado en este webinar y que tenga dudas, inquietudes respecto a si tienen derecho o no a recibir una indemnización
por un seguro de vida de una compañía aseguradora, pues estaremos muy felices de atenderles. Nos pueden escribir al siguiente correo electrónico, que es abogados@grupoubicar.com, o a miguel.prada@grupoubicar.com. También tenemos disponibles, pues, para su uso y para su validación, nuestros datos que están en la página de internet www.ubicarabogados.com. Allá están o estarán todos los medios a través de los cuales nos pueden contactar. Nuestra consulta no tiene ningún costo, inclusive para aquellas personas que nos escriban tendrán como cortesía de nuestra parte una minuta o un formato de cómo realizar oportunamente y de forma adecuada la reclamación a la compañía de seguros. Y así son temas que generan algún tipo de complejidad, que son mucho más, digamos, dispendiosos, raros en la forma en que la compañía aseguradora da la contestación, no entendemos los términos, que muchas veces los abogados solemos cometer ese pecado, y es que nos adornamos mucho en la manera de hablar. Pues nosotros podemos simplificar esa tarea y decirles realmente qué es lo que se debe seguir. Y pues bueno, si finalmente la compañía aseguradora se mantiene en su posición y hay necesidad de demandar, nosotros hacemos un estudio jurídico del caso y definimos en probabilidades de éxito qué tan cerca estaría de llegar a tener esa indemnización por una condena judicial, o por el contrario, qué tan lejos estaríamos. Todo eso, pues como es sabido, es un contrato donde hay unas exclusiones, donde se formulan todos aquellos eventos y escenarios donde la compañía de seguro no tendrá responsabilidad en el pago. Siendo así, espero que haya sido de agrado. Voy a revisar más adelante los comentarios, correos electrónicos y demás, todas las preguntas que se hubiesen realizado para atenderlas uno a uno. Fue muy agradable estar este pequeño, pensaría yo, muy corto espacio, pero sustancioso. Espero que sea de utilidad y que les aporte a los casos puntuales que todos ustedes tienen o que pudiesen llegar a tener. Recuerden, les habló Miguel Prada, director de Ubicar Abogados. Nos pueden encontrar en www.ubicarabogados.com. Muchísimas gracias y una buena noche.